¿Quién fue Homero? Homero fue un poeta griego quien se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, dos poemas épicos de la antigua Grecia. Fue un hombre históricamente famoso y se reconoció por antonomasia, es decir, que se caracterizaba por sus obras de la literatura clásica. Su personalidad y biografía se estiman un profundo misterio y por ello su existencia y sus obras se han puesto en duda. Homero nació y vivió en el siglo octavo antes de Cristo y no se sabe ciencia cierta si nació en alguna de las comunidades de Grecia como Esmirna, Colofón, Atenas, Argos, etc. Homero es una mezcla de leyenda y realidad. De acuerdo con los escritos que se tiene de él, Homero era ciego y como ya lo había dicho, pudo haber nacido en cualquiera de las localidades de Grecia. Son varias las biografías de Homero, pero hay una que es la más famosa y que destaca, que se le atribuye a Heródoto, data del siglo V, y en ella cuenta cómo una huérfana llamada Creteidas tuvo a Homero, pero que en ese entonces era conocido como Meldesígenes. Durante su estancia en Esmirna, donde dio a luz con su madre, se le caracterizó por sus cualidades artísticas, en este caso de la literatura, y así inició una vida bohemia, es decir, que eh, solo se caracterizaba y se concentraba en sus obras y escritos. También se dice que Homero era ciego gracias a una enfermedad y de allí cambió su nombre pues, a Homero. Debido a las diferentes situaciones o cuestiones sobre la existencia de Homero, se abrió un debate entre los intelectuales y su historia y sus obras fueron puestas en duda. A pesar de que los griegos aseguraban de la existencia de Homero, no tenían cómo probarlo y esto reforzó la cuestión homérica. Cabe destacar que en la literatura, en sus obras, Homero acostumbraba mezclar la realidad con la fantasía para engrandecer las hazañas, es decir, esto era lo que hacía interesante sus obras. Esta característica convierte a Homero en un controvertido y encierra su historia aún más profunda. Antigüedad. Desde la época helénica, los intelectuales debatían sobre diferentes posturas acerca de sus obras y de su propia vida. Estos intelectuales llegaron a la conclusión de que al menos existían 7 biografías diferentes, cada una con un dato diferente de los aspectos de su vida. Algunos griegos plantearon que, dada la escritura y la creación de estas dos obras, estas no pudieron haber sido escritas por Homero, sino por otras personas, ya que las características con sus libros y él no entrelazaban. Homeridae. Los Homeridae son, se dividen en dos, en un grupo de personas descendientes de Homero, aunque no se sabe a ciencia cierta, y otro grupo que lo admira. El grupo de griegos se hace llamar los Quíos y se hacen conocer porque creen en la existencia de Homero y en sus obras. Además, Homeridae significa hijos de Homero. Por otra parte, existe otro grupo de personas que no son descendientes de él, sino que creen en él y pues en sus obras. Otra opción podría ser que existen más casos, es decir, de más personas con características iguales a Homero en esta época. Y un ejemplo puede ser los médicos de ese entonces que se hacían llamar Asclepiadae, en honor a su mayor exponente llamado Asclepio. Esto quiere decir que esto daba como una luz a la existencia de Homero, ya que estos médicos pues le ponían el nombre así por su mayor exponente. Idioma. Los textos atribuidos a Homero como los Humilidae
y posteriores signos homéricos empleaban una forma y un dominio llamado lengua métrica. El idioma homérico fue escrito en las dos obras, puesto que se adapta a la métrica y esto quiere decir que podrían ser como intercambiados por un dáctilo. Este consta de 6 pies y es una sílaba larga que le siguen dos cortas. A la vez, a este se le pueden reemplazar por un espondio que es dos sílabas largas con la misma duración que un dáctilo. Datos importantes sobre Homero. Se cree que para respaldar el legado de Homero como escritor se crearon incontables mitos acerca de su vida. La autoría de sus poemas ha despertado duda, incluso entre los que piensa fueron sus contemporáneos. Esto quiere decir que gracias a los mitos que se crearon a él, los intelectuales piensan que sus obras, incluso él, no existían, que fueron creadas por otras personas o personajes relevantes de esa época. A pesar de que la tradición indica que Homero es el creador de estas dos obras, algunos pensadores han concluido que las diferentes de estilo y las pruebas de que pertenecen a autores diferentes. Esto quiere decir que, dado lo que ya había dicho anteriormente, estas dos historias no pueden ser escritas por él, ya que el estilo de las obras y el estilo de él no coinciden. Entre todas las biografías que se realizaron acerca de este personaje, los fatos adjudicaban que no variaban una vez, sino varias, es decir, que Homero había nacido en varias localidades. Según un experto llamado Michael Schmidt, lo interesante de estudiar cada una de las biografías de este personaje es que cada biografía tiene un dato sobresaliente, tanto histórica como mitológicamente,